Déjame que te ponga en un contexto. Tu cliente, tu contacto dentro de una empresa te dice que le encanta, pero que tiene que hablarlo internamente con su jefe. Ahí es cuando suelen empezar a saltar las alarmas y empieza el problema. Porque tú no vas a estar delante cuando se lo cuente a tu jefe. Ojalá puedas estar en esa conversación, pero la mayoría de las veces no vas a poder estar. Y tu contacto tiene que defender lo que tú le has propuesto sin ti, con sus propias palabras y entendiendo lo que haya entendido de lo que tú ya le has contado. Y yo te hago una pregunta. ¿Le has dado las herramientas para poder hacerlo? Porque muchas veces lo que le has dado es tu propuesta, que habla muchas veces más de ti que lo que habla de él, y le deseas buena suerte, majete, aquí tienes la propuesta. Pues hoy quiero contarte cómo ayudar a ese cliente a defender internamente la solución para conseguir que no te quedes en la inacción. Como ves, todo este mes estamos dedicándonos al seguimiento y desatascar oportunidades que están atascadas. Así que no es tu propuesta comercial lo que tienes que dar a tu cliente, es otra cosa, es un business case. Y de eso te voy a hablar hoy en el episodio del podcast de las ventas. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar, a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco. Sabes que aquí, en este canal de comunicación, vas a encontrar información que te ayuda a vender más, a tener mejores resultados en tu vida personal y en la profesional, que son las dos cositas. Necesitamos trabajar las dos áreas para potenciar los resultados que acabamos teniendo, porque si no estás bien en tu vida personal, tu vida profesional se va a resentir y a la inversa también exactamente igual. Te contaba en la introducción que es muy importante que entiendas que cuando tu cliente tiene que defender internamente la propuesta que tú le has presentado, no le vale con la oferta que tú le has pasado, porque la oferta habla de un montón de cosas que quizás no están enfocadas a lo que tu cliente realmente necesita para defender la solución internamente. Porque tu propuesta, tu documento, tu PowerPoint, tu PDF, lo que le hayas mandado, está pensada para ti y enfocada a tu cliente, pero está desde tu punto de vista, aunque mira que insisto que lo hagamos siempre al revés, pero la mayoría de las veces habla de quién eres, de qué haces, de por qué eres estupendo en lo que haces, los beneficios del producto, precio y condiciones. Habla de una solución, es una oferta comercial. Y tu contacto lo que necesita es justamente algo que nunca viene en una propuesta, que es el argumento para convencer a finanzas, las respuestas a las pegas, a las objeciones que puede tener su jefe, los números que justifiquen por qué hay que comprar esa inversión y además la manera de contar todo esto fácil y en 2 minutos. ¿Por qué? Porque tú no ves la parte interna de la reunión que tiene tu cliente. Cuando llega delante del jefe, del comité, de cualquiera que sea el sistema en el que tu cliente acaba tomando la decisión de compra, y llega, hay una reunión en la que hay 3 personas más y tiene 10 minutos para explicar por qué se tiene que aprobar ese gasto. 10, a veces con suerte. Y alguien le pregunta, ¿y esto cuánto nos ahorra? Y a lo mejor no sabe responder. Y alguien dice, ¿y si no funciona, qué plan B tenemos? Y se queda en blanco porque no tiene ni idea de cómo hacerlo. ¿Y cuál es el resultado si no sabe responder a las preguntas que le hacen ese comité? Hay que pensárselo más. Y cuéntanoslo en la siguiente comité. ¡Hala! Un mes más, o 15 días más, o una semana más, o 3 meses más, no sabemos exactamente cuándo. Y el problema es que tu contacto, fíjate, cree en la solución, cree que es lo mejor para solucionar el problema que tiene encima de la mesa, pero no sabe defenderla porque no sabe cómo hacerlo. Si esos otros no han hablado contigo y no sabe cómo entiende qué problema le resuelve, pero quizás no sabe cómo contarlo internamente.
Por eso es necesario ayudar y para eso existe el business case. Y mira que no me gustan los anglicismos, pero al final, ¿qué le vamos a hacer? Al final estamos rodeados de anglicismos y en el mundo de la venta y en el mundo profesional hay, para mi perspectiva y para mi gusto, demasiados con el idioma tan bonito que es el español. En fin, ¿qué es un business case y por qué es importante tenerlo en cuenta y por qué es importante incluso que se lo facilites antes, te diría, casi de que te lo pidan? Mira, en esencia, un business case es un documento de 1 a 2 páginas, no 33 ni 333, que responde a una pregunta muy clara. ¿Por qué debemos hacer esto y no otra cosa? Y por eso digo que no es tu oferta, no es tu solución, no es un catálogo, es el argumento lo que más importa aquí. ¿Cómo tiene que estructurarse un business case? Tiene que tener 5 bloques. Y fíjate que te he dicho 5 bloques en 1 o 2 páginas, preferiblemente en una. O sea que imagínate el ejercicio de sintetizar qué tienes que hacer para que esto acabe encajando. El primer bloque es el que describe el problema, la situación actual, los famosos antecedentes que tendríamos que poner en una propuesta, pero de verdad casi en una línea. Es la situación actual en los términos no tuyos, en los del cliente, la situación real de tu cliente, usando las palabras suyas y su problemática y no la tuya, y con datos concretos. Actualmente, cuántas horas dedican a esta parte, cómo están, cuánto dinero están perdiendo. Es describir el problema lo mejor posible. No te preocupes, que luego te cuento cómo vas a conseguir esta información, que a veces no se puede tener. El segundo bloque es el coste de no actuar. ¿Qué pasa si la empresa sigue como hasta ahora? Si lo puedes cuantificar o si tu cliente te ayuda a cuantificarlo, mejor que mejor, porque esto es clave, porque la gente solo va a tomar decisiones cuando tiene datos claros y cuando además hay más factores que no son solo el precio los que indican que hay que tomar la decisión. Si simplemente es el precio y no hay una cosa que haga que mejoren o el problema no es suficientemente importante, al final la decisión se va a quedar en el medio. El tercer bloque es en una frase la solución propuesta. No son 15 beneficios, no son 200 palabras contando algo, no, es una frase en la que cualquiera lo entienda dentro de la situación de la empresa, o sea, cualquier persona la entienda casi sin el contexto tecnológico que hay por detrás. ¿Por qué? Porque en ese comité quizás no haya gente tecnológica y no podemos hacer descripciones que solamente lo entiendan 3 en esta vida. Y mira que yo llevo años en el mundo de la tecnología, pero no se pueden hacer soluciones o descripciones o propuestas que no se entiendan. Hay que intentar utilizar un lenguaje llano. ¿Por qué? Porque esa oferta la lee tu cliente y la va a leer, quizás sabe 10 cuantas más. Y ahora te estoy dando un business case, pero quería ponerte el ejemplo concreto. Y me dirás, Marta, ponme un ejemplo, una solución propuesta y me la tengo que inventar encima ahora sobre la marcha cuando estoy grabando el podcast. Pues yo qué sé, imagínate que las personas que de recursos humanos pasan muchísimo tiempo automatizando, o sea, pasan demasiado tiempo verificando los días que tienen libres. Las personas, y en vez de estar haciendo selección de personal, lo que están haciendo o haciendo planes de carrera dentro de la empresa, lo que están haciendo es estar constantemente validando hojas de gastos y validando y respondiendo a las preguntas habituales, que es cuántos días de vacaciones me quedan, cómo las tengo que solucionar y si cuántos días tengo de permiso por mudanza. Y se pasan, imagínate, esto se puede automatizar. ¿Cuánto reduces? Pues si las personas dedican una media de 20 horas al mes a esto, pues automatizando este proceso cuenta tanto, que cuesta tanto, al final lo que estamos reduciendo es pudiendo tener esas 20 horas libres para mejorar las condiciones de la gente, buscar incentivos, contratar mejoras, personas, hacer planes de formación. Y esto me estoy buscando algo que fíjate que no tiene un impacto directo. He elegido esto adrede porque es un beneficio quizás subjetivo, para que veas que no todo tiene por qué ser cuantificable. Se reducen en número de 20 horas de un valor que no tiene ningún sentido, porque no aporta ningún valor esa tarea. ¿Cuál es el cuarto bloque? Que me estoy despistando. El retorno esperado. ¿Qué van a conseguir? Por eso estaba desarrollando un poco más el anterior. ¿En cuánto tiempo lo van a conseguir? ¿Con qué inversión se va a lograr? ¿Cuál es el ratio? Claro, ¿no? Oye, pues por cada euro de inversión vas a recuperar tanto. Pues por cada euro vamos a recuperar
bueno, o el payback, ¿no? Que ya hablaremos de esto. No os preocupéis que los siguientes episodios de el próximo mes vamos a hablar de finanzas y la venta, para que tengamos ahí toda la parte más clara. Pero ¿cuánto, por cada euro invertido, cuánto está recuperando? Si automatizar esto cuesta X, ¿cuánto? ¿En cuánto tiempo recupero eso o cuánto ahorro por cada X que invierto? Y desde luego, como cualquier comunicación comercial, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que hay que aprobar? O sea, ¿qué tienen que hacer cada uno? Porque si lo dejas claro, oye, pues el siguiente paso es aceptar el pedido, firmar el no sé qué, firmar el contrato, lo que tengas que hacer. Tienes que dejar claro qué es lo que va a hacer. Y vuelvo a repetir, déjame que te vuelva a repetir los 5 bloques, porque aunque tienen sentido común y es lógico, esta vez no hay un descargable, el descargable tienes el de seguimiento comercial, porque esto es tan sencillo que no hace falta que te haga una plantilla, porque de verdad yo creo que esto lo tenemos que entender, o si no, en algún momento no discuto que lo haga más adelante. En realidad, fíjate, más resumido que el resumen ejecutivo. Es el problema, el coste de no actuar, la solución propuesta en una sola frase. Recuerda que esto es muy importante. El retorno esperado y cuáles son los siguientes pasos. 5 partes en máximo 2 páginas, preferiblemente una, que lo bueno sea breve, 2 veces bueno, sin jerga de tu sector, sin jerga técnica, que sea entendible por cualquiera. De esta manera, al final, cualquiera que no haya estado en una reunión o cualquiera que no tenga entorno tecnológico, conocimiento tecnológico, va a ser capaz de entender por qué esa solución es buena y qué ayuda, qué aporta y qué reduce y qué mejora. Vale, ahora me dirás, Marta, genial, ya tengo claro cómo es la estructura de un business case. ¿Y cómo consigo esa información? Bueno, pues ya sabes, la mayoría de las cosas en esta vida se consiguen preguntando. ¿Y a quién tienes que preguntar? A tu contacto, porque es a la persona a la que estás ayudando. Y tu contacto, si no sabe muy bien cómo hacerlo, bueno, pues ya se encargará de buscar la información para dártela a ti, para que tú le ayudes. Porque esto es un círculo, ¿no? Uno se ayuda al otro y al final es ayúdame a ayudarte. Y con esto vas a acabar consiguiendo más información. Bien. ¿O qué preguntas tendrías que hacer, no? Preguntas que tienes que hacer para tener claro cómo terminar de redactar o poder hacer ese business case. Sobre el problema, ¿cómo lo están arreglando ahora mismo? ¿Cuál es la solución que tienen ahora mismo? ¿Cuánto tiempo les lleva hacerlo? Y si ¿cuánto les ha costado en recursos, en dinero, en oportunidades perdidas? Pues imagínate, ¿no? Oye, pues es que cada vez que por continuar con el ejemplo que te ponía antes, que estábamos hablando de la automatización de la petición de vacaciones. Vale, si tú lo automatizas y automáticamente la gente las pide y se valida, o las preguntas frecuentes de cuántos días tengo por tal, les consume a la gente 20 horas al mes, esa información ya la tienes. Vale, ¿qué les cuesta que esas personas estén 20 horas al mes dedicadas a responder cosas que no tienen ningún valor sobre lo que están aportando en su trabajo el día a día? ¿Qué pierden? Que la selección se ralentiza, que tarda más en cubrir puestos, que la gente se queja porque no hay un plan de carrera, que llevan no sé cuánto tiempo diciendo que se van a buscar, oye, pues beneficios sociales y no se hacen porque el tiempo está invertido en cosas que no aportan ningún valor. Eso es lo que tienes que averiguar. Y sé que te he puesto un ejemplo complicado, pero preguntando, te aseguro que se llega a Roma. Sobre la decisión, son las otras preguntas que tienes que hacer. ¿Quién tiene que aprobar esto? Esto deberíamos de haberlo claro. ¿Cómo pasa, no? ¿Cuál es el proceso de decisión de un cliente? ¿Qué le preocupa a esa persona o a esas personas que están dentro de ese comité de decisión, por ponerle algún nombre? ¿Qué argumentos necesitaría para convencerlo? Es decir, ¿cómo es cada persona y qué le pica más para ser capaz de responderlo? Y si ha habido algún proyecto similar, si se ha rechazado, ¿cuál fue la razón por la que se rechazó? ¿Por qué? Porque te da información para construir el discurso, adelantándote a la objeción y pudiendo rebatir la objeción antes de que se produzca. Y además, si tu jefe te dice que no, tú le puedes preguntar a tu contacto, si tu jefe te dice que no, ¿qué razón te daría? ¿No? La vez pasada se rechazó por esto y ahora, ¿qué te diría para no gastárselo? ¿No hay presupuesto? Generalmente ya sabes que el dinero, ya te he dicho que no es un problema. ¿Qué puede hacer que esto se frene en finanzas? ¿Hay alguien que sepas que se va a oponer porque se opone a este tipo de tecnología? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que hay alguien? Y esto lo sabe todo el mundo que trabaja en una organización. Hay determinadas personas que se oponen a determinados proyectos, por lo que sea. Si tú lo sabes, te puedes adelantar para contar lo mismo de otra forma
que reduzca la cantidad de objeciones. Y estas preguntas te van a dar el material que necesitas realmente para construir el business case. Te van a decir exactamente qué batallas se va a encontrar tu contacto y te va a ayudar a preparar las respuestas antes de que se las pidan o antes de que se la encuentren y encima en tiempo real en un comité donde tiene 10 minutos para poder expresarlo. Y tú me dirás, vale, Marta, ¿y si mi cliente no sabe qué objeciones internas crees que son las más comunes y cómo se pueden responder? Bueno, porque estas ya sabemos que las objeciones habituales son generalmente las mismas con más o menos matices. No es el momento. ¿Esto qué significa? Que no tienen la urgencia necesaria. No les aprieta tanto el zapato como para que el coste de esperar sea, bueno, el coste de actuar sea superior al coste de esperar. Que van a perder cada mes si no actúan, que, o sea, les da igual. Si tú eres capaz de entender, perdón, que me estoy liando yo sola, si tú eres capaz de entender a tu cliente o poder adelantarte sabiendo que si te van a decir que no es el momento, está enfocado a que no ver la urgencia, cuando no ves la urgencia lo que va a pasar es que tienes que hacer el foco en qué pierden, cuál es el coste de esperar, que me estaba liando yo sola, cuál es el coste de esperar, qué van a perder cada mes que no actúan y por qué ahora sí y dentro de 6 meses puede ser más tarde. Es decir, intenta siempre adelantarte a esa objeción que puede hacer que tu producto, tu servicio, tu proceso, tu oportunidad se retrase. ¿Por qué? Pues porque si la gente no ve urgencia, te aseguro que si no sienten que el zapato está apretado, la gente no se va a morir. Y no se va a morir, fíjate, ¿sabes por qué me ha salido esta palabra? No se va a mover. Porque recordaba una frase de un libro, para ponerte el ejemplo de cuándo no es el momento. Recordaba una frase de un libro que leía el otro día, en el que le preguntaba, bueno, pues alguien había, no, sí, era una anécdota real, ¿eh? De alguien que llegó al médico, le detectaron, bueno, era una bomba relojería andante, pues por estrés, por falta de cuidado, por falta de eso, de autocuidado desde el punto de vista de alimentación, ejercicio saludable, toda esta parte. Y le preguntaba a su médico y le decía, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Y cómo voy a estar en 6 meses? Y la respuesta del médico fue: en 6 meses va usted a estar muerto, porque si sigue por esta línea, esto es muy bestia, ¿eh? Pero tú fíjate, con salud yo creo que no hay que andarse con tonterías, ¿eh? Si no hace ningún cambio, en 6 meses está muerto. Así que no me pregunte cómo va a pagar, porque no me va a pagar, porque no va a tener dinero para pagarme porque está muerto. Tú fíjate, esa persona cambió radicalmente de actos, de toda su actividad, toda su vida y todos sus hábitos los cambió por completo. ¿Por qué? Porque entendió que sí que era el momento. Y fíjate que te he puesto un ejemplo bestia de salud, que no hay que llevarlo ahí, pero sí que hay que hacerlo en el día a día. Pues que cuando me ha salido la palabra morir es porque estaba mezclando lo que estaba pensando con lo que estaba diciendo. Ya sabes, a veces mi cabeza va más rápido que lo que soy capaz de dar. Otra objeción, es muy caro. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que no están viendo el retorno. ¿Y aquí tienes que hacer aquí? Preparar un buen ROI, que sea claro, que sea creíble, que pueda entender lo que decíamos antes, qué perciben por cada euro que están gastando, que puedas hacer una comparación del coste frente a no hacer nada y que hay ejemplos de empresas similares, a ser posible, de su sector, en el que con esta inversión que han hecho, ¿qué es lo que han conseguido obtener? Y con esto habrás conseguido solventar esta objeción. Y la objeción habitual de ¿y si esto no funciona con nosotros? Claro que tienen miedo a equivocarse. ¿Quién no tiene miedo a equivocarse? Pues vamos, todos tenemos miedo a equivocarse. Y cuando estás hablando de que encima estás jugando con dinero de una organización que no es necesariamente el tuyo, hay que aplacar ese miedo ¿con qué? Con casos de éxito, con garantías, con referencias, con un plan de contingencia, con fases de prueba, con pruebas de concepto, con pruebas pilotos, ya sabes, haciendo una integración progresiva dependiendo de lo que sea que estás vendiendo. ¿Para qué? Para minimizar ese riesgo a que no funcione. Y aquí viene esto es a que no funcione, y ahora vamos a otra objeción que también es muy común, es la de esto ya lo hemos probado antes y no funcionó. ¿Esto qué significa? Pues que hay una desconfianza basada en la experiencia, no es la duda de qué pasará. Ya se han estrellado, esta es mucho más difícil, porque no es que sea, ay, no sé qué ha pasado, no, es que ya lo intenté y nos dimos un leñazo de proporciones bíblicas. ¿Cómo conseguimos averiguar o qué hace que estas personas acaben decidiendo arriesgarse otra vez para tomar una solución así? ¿Por qué? ¿Qué es diferente?
¿Qué es diferente esta vez? Y sobre todo tú necesitas entender qué falló antes y por qué eso ahora no va a volver a suceder. Ha cambiado la tecnología, ha cambiado la manera de trabajar del cliente, ha cambiado el entorno, han cambiado funcionalidades, han cambiado requisitos. ¿Qué ha cambiado? Porque si no ha cambiado nada, entiéndeme, no van a decidirlo. ¿Por qué? Porque ya se pegaron un leñazo, no les funcionó. Si lo que hizo que fallase no lo tienes identificado y no has averiguado qué es lo que va a hacer ahora que no vuelva a fallar, no van a comprarse. Así que tienes que contarle que se ha aprendido de la parte anterior, que ha pasado en casos similares y por qué eso no va a volver a suceder. Y luego tenemos otra, que es la madre de la inacción, que es la de tenemos otras prioridades, que se parece mucho a la que veíamos al principio de no es el momento. No es el momento y tenemos otras prioridades, pues suele estar basada en la misma raíz, ¿no? Que no les aprieta el zapato lo suficiente. Tienes que procurar siempre conectar la solución con la prioridad que sí tienen. Y a veces es cuestión de decir lo mismo, pero con otro hilo y con otra función. ¿Para qué? Para minimizar la objeción. Cuando tú muestras cómo esto impacta en algo que sí les importa y que a lo mejor tú no habías pensado como descripción de tu solución, de tu beneficio, esto es cuando al final acabas consiguiendo que tu cliente cambie el chip. Y aquí las objeciones, rebatir objeciones de qué va, de que tu cliente entienda que eso que tenía como objeción no es tan grave y cambie la manera de pensar, cambie de opinión. Con todo esto me dirás, ¿y cómo entrego un business case? Bueno, pues no se manda sin más. Es como una buena propuesta, no se manda sin más. No coges un correo y dices, te adjunto el business case por si te sirve, te resulta de interés, ¿no? Esto es como lo de, fantástico. ¿Qué es lo que yo recibo? Eso es fantástico, genial, no me aporta absolutamente nada. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues decir, oye, mira, he estado preparando este documento, una página que resume los argumentos que, por si algún momento tienes que defenderlo internamente, que resume todos los argumentos desde el punto de vista financiero, de impacto, de retorno, de beneficio, de negocio, porque a lo mejor te ayuda a poder defenderlo internamente. ¿Quieres que lo repasemos juntos 10 minutos? Porque lo ideal sería que te invitaran a ti y que no hables de tu libro, que hables del suyo, recuérdalo. Pero ¿qué pasa? Que quizás no te puedan invitar. Pero si mandas este documento y además te pones a su disposición por si surge alguna pregunta en la reunión, que te pueda llamar, que te diga qué hora es para que estés disponible. Porque no, quizás no te vaya a meter en la reunión, pero se va a sentir realmente, ¿cómo te va a decir? Apoyado, o es que me gusta más la palabra en inglés, pero entiéndeme, se va a sentir totalmente acompañado y arropado cuando tú estás disponible en caso de que tenga alguna duda. Y te puedes ofrecer, oye, si te surge alguna objeción, yo me propongo, de verdad que te ayudo, y si tú conoces a alguien que sepas que va a hacer alguna pregunta en concreto y no sabes muy bien cómo responderla, yo estoy aquí para ayudarte en todo lo que puedas para que esto lo llevemos a buen término. Ojalá te inviten a la reunión, pero si no puedes estar, lo mejor es que te estés a su lado, aunque sea al otro lado del teléfono, y le facilites al máximo el trabajo. Y fíjate, ¿por qué tienes que facilitarle al máximo el trabajo? Que luego yo estas preguntas, cuando me las hacéis, todavía hay veces en los que me dan ganas de enfadarme. Porque está claro que si tú le ayudas a que lo venda internamente, tú ganas. Y porque tu propuesta comercial no sirve para que lo pueda defender internamente. Tu contacto tiene que vender tu solución sin que tú estés delante. Por eso tienes que ayudarle. Cuando le das el business case, con el coste de no actuar, cuál es la solución, cuál es el retorno, cuáles son los siguientes pasos, y le preparas las respuestas para las posibles objeciones que puedan surgir y te ofreces a repasar el documento, al final tu cliente lo que va a sentir es, oye, me está ayudando. Por eso siempre insisto en que tu trabajo no termina cuando le das a enviar la propuesta. Ni siquiera termina cuando te la aceptan porque está en la postventa. Pero cuando tu cliente gana y gana encima reputación dentro de la empresa y la gana gracias al trabajo que tú le has estado ayudando, ¡ostras! Tú estás ganando. Eso es lo más importante. Ten en cuenta que cuando tu cliente gana porque tú le has ayudado a que gane, el que gana eres tú.
y gana en esa propuesta, gana en posicionamiento, gana en estar dentro de la empresa, en que te conviertas en la persona de confianza suya. Es que esto ganamos todos por todos los lados, por eso es tan importante entender que tu cliente necesita que le ayudes. Y hoy ha sonado un poco zasca, pero no te preocupes, que la próxima semana, de hecho el viernes, vas a tener un episodio para aquellos que cada mes apoyáis el podcast de las ventas, donde te voy a dar las 5 preguntas que desbloquean una decisión que está atascada. Porque hay preguntas concretas que cuando algo está parado te ayudan a poder avanzar y a poder desatascarlo. Pero no me quería extender más, que como siempre se me ha ido de mal el episodio. Recuerda que tienes la plantilla de seguimiento comercial en las notas del podcast para que puedas hacer el seguimiento de toda tu actividad comercial y puedas detectar cuándo es el mejor momento para mandar un business case, el mejor momento para dar una vuelta a la oportunidad que tienes y que de esta manera seas capaz de conseguir vender más, que es el objetivo. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que si te ha gustado, dale like, comparte, comenta y estoy al otro lado del correo por si necesitas cualquier cosa. Un abrazo, chao, chao, chao.